El menú del día en M24. Comensales diarios. Nuestros columnistas. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Ale, querida, ¿cómo estás? Gracias por cambiar el orden, dejar un poquito para más tarde la picada, pero me ayuda eso a atender otra reunión que tengo enseguida y hoy no quería faltar. Está buenísimo porque nos sacás un poquito de la rutina y esto es como que te hace movilizar un poquito la cosa, ¿no? Y uno presta quizás hasta más atención, y ya es decir un montón, porque siempre te prestamos mucha atención, la audiencia siempre comenta tus columnas, así que bueno, están todos expectantes por escucharte esta columna que se titula Los ladrones de cuello blanco. Y bueno, y en los últimos días se dio a conocer la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y en esta investigación más conocida como Pandora Papers se revelan negocios y secretos financieros de empresas transnacionales y también de ricos del mundo que utilizan los paraísos fiscales para evadir impuestos. Y al mismo tiempo, hace pocas semanas el G7, que lo integran los países poderosos de Occidente, acordó impulsar el cobro de un impuesto del 15% a las empresas multinacionales. ¿Tienen relación estas cosas, Álvaro? Sí, mucha relación y te digo, Ale, que lo primero que tengo que reconocer es que este tema me da mucha bronca. O sea, me cuesta hablar con tranquilidad porque es de una indignación que cuando uno va viendo los resultados, por ejemplo, de esta investigación y los números, no puede hacer otra cosa que calentarse, ¿no? Entonces, ustedes ya me conocen, no me caracterizo por tener mucha diplomacia y no lo hice con el título, ¿no? Que lo puse a propósito, son ladrones ricos, ¿no? Los ladrones de cuello blanco son ladrones ricos, porque los ladrones pobres que los conocemos siempre terminan en la cárcel, ¿no? Pero estos que son ladrones casi nunca terminan en la cárcel por no decir nunca. Entonces, lo que nos trae esta investigación que tú mencionabas, que es una investigación de periodistas y vuelve a demostrar la importancia del periodismo independiente, del periodismo bien hecho, ¿no? Uh-huh. Nos muestra algo que ya sabíamos, porque ¿se acuerdan de los Panama Papers, no? En aquel momento nos resultaba más cercano porque es un país de la región. Lo que nos trae esta nueva investigación es que trae mucha más información, y sobre todo lo que más impresiona es que este fenómeno no para de crecer, y yo lo primero que quería comentar es qué impresionante el sentido de las palabras, ¿no? Cómo se logra que algo que es malo parezca bueno. Entonces, y lo naturalizamos, le decimos paraísos fiscales, la palabra paraíso supone algo positivo, ¿no? Está asociado a algo espectacular. Claro, ¿y paraíso para quién? Porque en realidad, tengo un amigo que le dice son guaridas fiscales. Es decir, tiene que ver con algo delictivo, tiene que ver con esconder. Pero claro, al ponerle la palabra paraíso uno ya trata de pensar o se imagina algo positivo, y lo asocio mucho a otro término que se terminó transformando como si fuera algo positivo, secreto bancario, ¿no? Durante mucho tiempo, qué importante el secreto bancario, ¿no? Uh-huh. Y en realidad Mujica siempre decía, ¿no? Algo debe tener malo para que tenga que ser secreto. Sin embargo, lo habíamos naturalizado, incluso los bancos lo ofrecían como si fuera una gran ventaja, como si fuera algo importante a cuidar. Y en realidad todo es un gigantesco curro, y yo creo que por eso es tan importante que aparezca una investigación de este calibre, de este tamaño, que nos muestra lo grave que es esto, ¿no? Y repito, lo más preocupante es que está creciendo. Entonces, yo voy a intentar hacer lo que en general todos los oyentes nos dicen que es valioso de mi columna, que es hablar lo más claro posible, porque hay que entender que este tema no es un tema técnico, por más que esté lleno de aspectos técnicos, es al final un tema político, y es una decisión que toman los gobiernos para favorecer a algunos y perjudicar a otros, es así de simple. Entonces, no nos engañemos con mucho verso, con mucho discurso de economista. Acá lo que está en juego es cómo se reparte la plata, cómo se reparte la riqueza y a quienes se involucra. Se ha hablado mucho de los nombres, ¿no? Es lo que primero llama la atención. Aparecen artistas, aparecen deportistas, aparecen presidentes, y yo no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que los dos presidentes más involucrados en América del Sur son los presidentes con los que se reunió la última vez el presidente Lacalle Pou.
Guillermo Lasso de Ecuador se reunió con él en la cumbre de Naciones Unidas y Sebastián Piñera lo acaba de recibir hace pocos días acá en Montevideo, y ambos ahora están siendo investigados por esto, por ser parte de este robo, de este delito que es tener plata en paraísos fiscales. Eso está claramente prohibido para quienes tienen funciones públicas, y tanto Piñera como Lasso en sus países van seguramente a tener problemas políticos y sobre todo judiciales con lo que acaban de hacer. Pero a mí me interesa más explicar de qué se trata. Se trata de algo muy simple, Ale. Son fortunas, son ricos que buscan evitar pagar impuestos. Lo que hacen es eso, quieren no pagar impuestos. Es un nivel de ambición increíble. Además de tener mucha plata, no quieren pagar impuestos porque con eso pierden una parte de la plata. Buscan eludir a los estados, porque los que les cobran impuestos son los estados. Buscan al final ser más ricos de lo que ya son. Y es una cosa increíble, ¿no? Pero para que tengan la primera cifra que surge de este análisis, se estima que esto que es evitar pagar impuestos, representa entre el 12 y el 30% del Producto Bruto Mundial. O sea, no se están quedando con una pequeña parte de la riqueza del mundo, se están quedando entre el 12 y el 30% del Producto Bruto Interno Mundial. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, aumento de la desigualdad, los estados se achican, por lo tanto hay menos políticas públicas, y aquí viene la clave, porque alguien puede decir, bueno, es porque hicieron plata, porque trabajaron mucho, se lo merecen, pero al ellos no pagar impuestos, al eludir el pago de los impuestos en los países terminan siendo más altos, porque como los estados no logran captar esa riqueza de los que se llevan la plata para esos paraísos fiscales, necesitan seguir sosteniendo las políticas públicas y nos cobran más impuestos, a los que terminamos de alguna manera dependiendo de nuestro salario, de la jubilación, compramos los productos pagando un IVA súper caro. Es decir, no es neutro esto, no solo perdemos la oportunidad de cobrarle esos impuestos a esas riquezas, sino que además terminamos pagando más impuestos, los que al final no tenemos más remedio, porque no podemos eludir y no debemos eludir ese pago de impuestos. Tercer asunto, ¿cuál es el problema de fondo? Y por eso es tan importante lo que se acaba de decidir, y tú lo atabas a la decisión del cobro de un impuesto a las empresas transnacionales. El gran problema de fondo es lo que yo llamo la escala, un problema de escala. Los gobiernos, la política, funcionan a escala nacional. Es decir, los estados están limitados a poder administrar dentro de su propio país, mientras que las empresas transnacionales y estos ricos que están de vivos juegan en la cancha grande. Es decir, miran el mapa completo y deciden dónde ponen su plata. Entonces, para eludir los impuestos, la sacan del Estado, donde viven, y la ponen en un paraíso fiscal, que básicamente les permite tener depositada esa plata, muchas veces además blanquearla, y además no pagar impuestos. Y también, y otra cosa perversa que logran, sobre todo las multinacionales, empiezan, jugando en la cancha grande, a decidir en qué país invierten. O sea, ya no solo cómo especulan con sus depósitos y evitan pagar impuestos, sino también en qué estados de alguna manera invierten, sobre todo aquellos estados que le ofrezcan la mayor garantía de pagar menos impuestos, por ejemplo, como hace Uruguay, a través de las zonas francas y de la promoción de inversiones, o también, de una manera más perversa, les aseguran costos laborales más baratos. Es decir, hay un problema enorme aquí, que es que mientras que ellos juegan en la cancha grande y van ofreciendo a ver quiénes le dan, ofreciendo inversiones, a ver quiénes le dan mejores condiciones, los estados terminan cada vez más achicados, al final con menor capacidad de recibir los recursos de los impuestos y por lo tanto con menos condiciones de hacer políticas públicas. Es decir, estos ricos, estas empresas transnacionales siempre ganan, porque además nadie las controla al escapar al control del Estado nacional. Soros, en un momento de lucidez y de cierta autocrítica, terminó diciendo, el gran rico, ¿no? Soros, alguien nos tiene que parar porque nosotros no sabemos parar. Cuarto punto, soluciones, porque hay que parar esta lógica perversa, que es como una carrera de los países, a ver quién se baja más los pantalones para poder captar inversiones.
Claro. Es como una competencia entre países y es el gran negocio que logran las empresas transnacionales. Bueno, la solución es lo que tú mencionabas recién, un impuesto global. Uh-huh. Es como la pandemia, de esto no salimos país por país, no se puede. La pandemia claramente demostró que siempre que haya un país que todavía no ha logrado ser vacunado suficientemente, vamos a terminar teniendo un cambio de cepa y finalmente volviendo al circuito de tener que encontrar otra vacuna, etcétera, etcétera. Con esto es igual, mientras haya un país que tenga un paraíso fiscal, siempre estos empresarios, estos ricos, van a encontrar un lugar donde esconder la plata y donde poder, en definitiva, evitar pagar los impuestos. Por eso es tan importante la resolución que se acaba de tomar, primero del G7, pero ahora ya firmaron ese documento 136 países. 136 países de 140. Eso va a permitir recaudar 125.000 millones de dólares. No hagan ni siquiera el intento de entender lo que es esa cifra, pero es muchísima plata, 125.000 millones de dólares. Y es solo el 15% de 100 empresas. Miren lo que les digo, solo el 15% de 100 empresas permite recaudar 125.000 millones de dólares, porque es mentira que no hay plata en el mundo. En los últimos 30 años, el tamaño de la economía mundial se multiplicó por 5. O sea, el mundo es 5 veces más grande que hace 30 años. Sin embargo, aumentó la desigualdad, porque desde el 2015 el 1% de la población tiene la misma riqueza que el 99% de la población. Por eso digo que este es un tema político y no un tema técnico, porque lo que está pasando en el mundo es que cada vez la riqueza se distribuye de peor manera. ¿Y eso qué significa? La solución posible, que los estados puedan utilizar esos recursos que están perdiendo a escala nacional para hacer políticas públicas y sobre todo que empiece a haber plata para hacer acciones internacionales contra el hambre, por la paz, por el cuidado del ambiente, que es un tema central, y por ejemplo, la salud, para que los países pobres que no tienen condiciones de comprar las vacunas puedan comprarlas y al final nos salvamos todos, es decir, tener de alguna manera una política global a partir de recursos que existen, solo que están depositados en los paraísos fiscales. Uh-huh. Ahora, Álvaro, sobre este asunto del impuesto a las multinacionales se manifestó el presidente Luis Lacalle Pou, poniendo en cuestión la conveniencia de establecer un sistema tributario internacional. ¿Cómo debemos interpretar estas declaraciones del mandatario? Como la confirmación de su concepción. Yo creo que Lacalle es brutalmente honesto en estas cosas, ¿no? Él está claramente diciendo lo mismo que ha dicho a nivel nacional. No hay que tocar a los maya oro, ¿no? Ese término que entendemos todo muy rápido, ¿no? Al contrario, dice, hay que ayudarlos. Y esto es igual, pero a escala internacional. Es decir, a los ricos no los toquemos, porque mejor que sean ricos, así de alguna manera, en algún momento, su riqueza va a derramar, yo diría, migajas, para que el resto también consiga algo. Cuestión que no ha sido probada en ningún país ni en ningún momento de la historia. Esto termina no ocurriendo. Entonces, al final es la idea de que el mercado es el que resuelve los problemas y no el Estado, que es exactamente lo contrario de lo que se acaba de probar en la pandemia. O sea, el mercado hubiera destrozado las capacidades de poder salir de la pandemia a partir de una estrategia de atención vía las vacunas, pero luego también, y eso es lo que no hizo Uruguay, inyectando recursos en la economía para que se pudiera recuperar empresas, trabajadoras y trabajadores, en fin, vamos en ese sentido contracorriente del mundo. Un poco lo hemos dejado de discutir, ¿no? Pero lo más criticable en relación a la pandemia en Uruguay no fue solamente el momento en el que el gobierno dejó de tomar algunas políticas sobre salud y tuvimos los números que tuvimos. Lo más cuestionable es que se haya hecho un ajuste en lugar de lo que hizo todo el mundo, que fue inyectar recursos para que no se fundieran empresas, sobre todo pequeñas y medianas, y para que los trabajadores, las trabajadoras y los jubilados no perdieran ingreso. El gobierno uruguayo hizo exactamente lo contrario. Y esto no es una discusión con los gobiernos progresistas, porque repito, en todo el mundo se aplicó esto. Por ejemplo, Estados Unidos de Biden, que nadie puede decir que sea un gobierno progresista, o la Europa de Merkel. Y en América Latina fuimos el país que menos invirtió. Entonces,
y yo diría, no es un gasto, es inversión. El gobierno uruguayo siguió con la idea del ajuste fiscal, del ajuste en ingresos de las personas, sobre todo de jubilados y trabajadoras y trabajadores, a contracorriente, repito, de lo que hizo el resto del mundo. Entonces, ¿qué le pasó al resto del mundo? O mejor dicho, ¿qué está pensando el resto del mundo? Bueno, la inversión que se hizo generó un déficit fiscal, naturalmente. ¿Cómo se cubre? Con esta iniciativa de un impuesto global. Es decir, que paguen los que más tienen, que paguen a los que les fue bien, porque no es verdad que a todo el mundo le fue mal con la pandemia. Hay sectores que se llenaron de plata, piensen un minuto solamente en los laboratorios. Entonces, ¿qué dice el resto del mundo, menos el gobierno uruguayo? Llegó el momento de que estos sectores paguen, porque les fue bien y porque tienen plata, y que con eso los estados puedan hacer políticas públicas de salud, de igualdad, de educación. Entonces, aquí está la discusión central, ¿no? Y yo agregaría una pregunta que sigue sin responder el gobierno uruguayo, que fue una iniciativa que en su momento tomó el ex ministro de Economía y ex vicepresidente Danilo Astori. ¿Qué pasa con los uruguayos que tienen 20.000 millones de dólares depositados en el extranjero? Ya no hablo solo de los que le va bien en Uruguay, los que ni siquiera confían en este país, viven en este país, pero tienen depositado 20.000 millones de dólares en el exterior. Bueno, el gobierno también en esto se ha mantenido omiso, cuando en realidad perfectamente, porque conocemos los nombres, conocemos la plata que tienen, podría aplicársele un impuesto, pero efectivamente este gobierno elude estas discusiones, evita estas discusiones, o directamente dice, bueno, nosotros tenemos que priorizar a los Maya Oro, porque si le va bien a ellos, después nos irá bien a todos. Como sea, este asunto va a ser imposible, esta vez de eludir por Uruguay, por eso esas declaraciones que hizo el presidente en Punta del Este, qué casualidad, ¿no?, frente a un auditorio de empresarios, porque lo que trataba de decir era, sigan viniendo a Uruguay, porque nosotros vamos a intentar, en la medida de lo posible, controlar cada vez menos, que es lo que hacen con la LUC. Por eso entramos en una lista gris. Hay consecuencias para estas cosas, hay consecuencias. Uruguay está saliendo de un espacio que había conquistado, que era hacer las cosas bien. Y en verdad, si bien no es así, que estamos en una lista gris, esa es toda una discusión. Lo que es verdad que las señales que está dando el gobierno uruguayo es que cada vez se flexibilizan más los controles. Y esto nos va a traer problemas. Quizá, Alejandra, lo podemos tratar más adelante en alguna otra columna, pero seguramente las zonas francas van a estar en cuestión. Seguramente muchas de las políticas que el gobierno uruguayo practica sobre promoción y captación de inversiones también, y seguramente esta iniciativa que está en la LUC, que es flexibilizar el tema, los montos y sobre todo los controles de los capitales que entran en Uruguay, también nos va a traer muchos dolores de cabeza, y además está mal en ir en esa dirección, que es la dirección, repito, de los que los paraísos fiscales le tratan de ofrecer a los ricos, que es que tengan todas las garantías a través del secreto y a través de no cobrarles impuestos para seguir siendo cada vez más ricos. Álvaro, como siempre, muchas gracias por hacernos poner el foco en el panorama internacional para entender un poquito más la realidad de nuestro país. Han llegado muchísimos mensajes. ¿Tenés 2 minutitos? Sí, claro. Mira, me encanta por aquí eso, que haya comentarios. Dante nos dice, si este no es un día de miércoles, los días de miércoles, ¿dónde están? Lo salva Álvaro. Lamento siempre tener estos temas que son, y ya se habrán dado cuenta que hoy estoy con mucha bronca, porque me indigna de una manera. No puede ser que haya millones de niños en el mundo muriéndose de hambre y pasen estas cosas que son tan vergonzosas, y que además tengamos políticos que no solamente no hacen nada, sino que se involucran, haciendo que al final se desprestigie la política y después lo capitaliza la ultraderecha. Cuidado con esto, porque de estas crisis muchas veces quienes terminan siendo beneficiarios en términos políticos son los que vienen con una discusión antisistema, que son unos grandes mentirosos. Pero cuidado con esto, porque recorre Europa, también empieza a aparecer en América Latina, y al final es un gran riesgo para la democracia, porque claro, la gente termina frustrada con la democracia, cuando en realidad se tiene que frustrar con políticos que no solamente no gobiernan para los ricos, sino que muchas veces se llenan los bolsillos. El caso ahora de Piñera en Chile y de Lasso en Ecuador es una vergüenza, y ojalá el gobierno uruguayo se despegue de la imagen de estar cerca de este tipo de liderazgos. Álvaro, nos reencontramos en 15 días y la seguimos, ¿te parece?
Fuerte abrazo y ojalá que tengamos a Sherezade recuperada pronto. Seguro que sí, Te mando un abrazo. Gracias, Alejandra. Chao, chao. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.